¿Y qué libertad es esta? Porque, a ver, si vivimos en un clima de libertad, yo debería, aunque trabaje en el Estado, yo debería tener la libertad de aplaudir lo que yo considere que es aplaudible y de abstenerme de aplaudir lo que yo considere que no merece mi aplauso. Y eso no debería ser motivo en una sociedad libre, no debería ser razón para cancelar a nadie de un puesto en la administración pública. Aquí esas cosas ya las vimos. El ministro de Planificación y Desarrollo ha hecho una declaración en la que ha dicho que él considera que reformar la Constitución para que nueva vez el presidente pueda reelegirse, con todo lo que hay en contravía de ese propósito, todas las encuestas que están marcando que el 68% de la población está en contra de eso. Este señor dice que él considera que eso es incorrecto y que él entiende que el presidente de la República no va, que según él ha hecho una de las mejores gestiones, dice él, de gobierno, y que él considera que no va a manchar su obra metiéndose en la aventura de una nueva reforma a la Constitución comprada para luego ir a tratar de imponer esa reelección, con todo lo que implica para la sociedad, el pueblo dominicano. Él dijo eso, que él entiende que eso es incorrecto. Hoy por eso se han desatado cualquier cantidad de voces pidiendo que lo destituyan. O sea que cuando una gente asume una función pública, hipoteca su cerebro, su cabeza, no tiene derecho a pensar y a emitir una opinión sobre lo que cree. Pero por Dios, ¿y qué libertad es esta? ¿Cómo es posible? Entonces, eso es simplemente en la antesala. Yo creo que todos los que tenemos un poco de vocación democrática, que aspiramos a vivir en un país en donde las instituciones se respeten, en donde no se relaje con la ley fundamental, porque es un relajo. Es un relajo. Y los argumentos que levantan voceros de ese despropósito es simplemente inabordable. Es inabordable. Así es que yo creo que tenemos que estar muy atentos y que los esfuerzos que se puedan hacer hay que hacerlo ahora, hay que hacerlo ya. Vamos a una pausa y venimos con nuestro invitado del día de hoy, que es un lujo, la verdad. Una pausa y regresamos. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Sobre estos hombros descansa el futuro de la nación. COPNAMA aporta cada año decenas de profesionales a través de su programa nacional de becas, que les cubre absolutamente todo, desde su matriculación hasta la graduación. Así trabaja COPNAMA, socialmente responsable y comprometida con el desarrollo de nuestro país. Esta es
La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Copmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Copmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Queremos informar a todo el Magisterio Nacional que a partir del día de mañana se publicará de manera oficial la convocatoria al concurso de docentes y directores de centros en todo el territorio nacional. Estaremos solicitando el reclutamiento de 7.500 personas y alrededor de 1.500 directores de centro que están de manera interina actualmente y que también tendrán que someterse al concurso de oposición. Nosotros estuvimos en este mismo salón el día 14 de marzo planteando sobre la mesa al señor ministro y a sus funcionarios cuáles eran los temas fundamentales para el buen desenvolvimiento de los procesos educativos. Si queremos calidad en la educación, lo primero que tenemos es que contar con maestros que estén motivados en las aulas impartiendo esa docencia de calidad. Ministerio de Educación. Gracias por seguir compartiendo con nosotros el contenido de Café para Dos. Está con nosotros Emelio Betances. Siempre tiendo a decir Emilio. Así te tengo grabado en mi teléfono. Bienvenido a Café para Dos. Emelio es profesor, investigador, profesor en Estados Unidos. Sí. ¿En qué universidad? Gettysburg College. ¿Ese está en qué estado? Está en el estado de Pensilvania. En Pensilvania. Pero previo a eso, yo viví muchos años en México. Ah, por eso es que te le das seguimiento a México. Ya estoy vinculado a México hace unos 40 años. Ah. Y mi familia es mexicana. Ya. Mis hijas, mi esposa. Ah. Y bueno, yo he estado dando seguimiento a México todo este tiempo. No es una cuestión improvisada. Okay. Pero y también, además tienes razones. Sí, pero también siempre he mantenido el ojo en la República Dominicana, como tú sabes. Sí, sí. Yo he publicado varios libros sobre el país. El más reciente se publicó en segunda edición, un libro sobre la Iglesia Católica y la política del poder. Y también lo de los movimientos sociales. Eso lo publicó el archivo, ¿verdad? No, el archivo publicó En busca de la ciudadanía. Ajá. Los movimientos sociales en la República Dominicana. Sí. Publicado en el 2016, pero también publiqué en inglés otro libro editado que se llama Soberanía Popular y Poder Constituyente, la democracia desde abajo en América Latina. O sea, yo no solamente estudio la República Dominicana o México, sino la región. Porque mi docencia es sociología, pero enfocada sobre la región de América Latina. Qué bien, excelente. Interesantísimo. Bueno, esta semana estuviste en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La conferencia era precisamente sobre el proceso que se ha iniciado en México, la gestión de López Obrador, un poco cuáles son
los avances que se han ido alcanzando, es un tiempo muy breve, recién se ha iniciado, pero también los retos que tiene esta gestión de gobierno de López Obrador. Bueno, la conferencia que impartí en la UAS se titulaba Sacando el Buey de la Barranca, para ver los retos, ¿verdad? Y los logros que ya se han realizado por el gobierno de José Andrés Manuel López Obrador. Este gobierno se propone sacar al país de una situación en que ha estado metido de hace 36 años. Para que ustedes tengan una idea, el valor del salario mínimo en México es hoy día 25% de lo que era hace 36 años. Santo Padre. Actualmente el salario mínimo en México es uno de los más bajos en América Latina. De manera que muchos inmigrantes, cuando van de Centroamérica hacia Estados Unidos, el gobierno mexicano le ofrece trabajo para que se queden allá y no quieren, porque el salario es más bajo que Costa Rica, por ejemplo. Entonces, ese es el primer gran desafío que encuentra el gobierno de López Obrador. Una cosa que ya se ha hecho, por ejemplo, es primeramente duplicar el salario en la zona norte del país, que es la de la más cara. Eso es un logro importante. En segundo lugar, a las personas adultas, jubiladas, se le duplicó la pensión. Y esto es a todo en el país y se ha puesto atención especial en las zonas indígenas. Ah, qué bien. Los grandes olvidados. En México hay 16 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Los llamados nini. Ese es un término despectivo que utilizaron los gobiernos neoliberales para calificar a estos jóvenes y nunca se les dio ninguna alternativa para resolver su problema. Ha empezado un programa del gobierno que se llama Sembrando Futuro y ya se han creado 500,000 de pasantías donde los jóvenes podrán estar trabajando en talleres, empresas pequeñas, también empresas grandes. Ya se ha comenzado ese programa. ¿Esas son empresas privadas o hay el sector público, el sector civil y está el sector privado, que está colaborando en gran medida en esto, ¿no? Esas son medidas importantes. Pero otra cosa más importante es que a los niños inválidos en México se le ha puesto una pensión, que eso no existía. Eso es muy importante. A usted le gustará conocer también que la reforma en educación que había promovido el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, que fue aprobada en 2013, ha sido derogada. Y esa era una reforma laboral que se quería hacer pasar como una reforma a la educación. Exacto. Y la cuestión era que allí era para evaluar a los maestros y entonces que depender de eso sus salarios e incluso su estancia en el trabajo. Sí, una evaluación punitiva. Exacto. Entonces esa reforma se ha derogado. También se ha hecho una nueva reforma laboral, que en México, un país moderno, los trabajadores no podían elegir a sus dirigentes. Hoy día los trabajadores mexicanos pueden elegir a sus dirigentes sindicales sin ninguna intervención del gobierno. Por lo menos esto es lo que nos ha prometido. O sea que el gobierno elegía. Los sindicatos eran sindicatos amañados por el mismo gobierno. Por ejemplo, la Confederación Mexicana de Trabajadores y el Congreso de Trabajo eran organismos históricamente del Partido Revolucionario Institucional. Entonces se determinaba en Palacio quiénes iban a ser los dirigentes sindicales. Entonces, ahora, con la nueva reforma laboral en México, por decir algo, ¿no?, los trabajadores podrán elegir a sus líderes. Y eso es totalmente nuevo. México se acoge a todas las resoluciones de la OIT, Organización Mundial del Trabajo. Ahora, hay otro problema grave en México, es la cuestión de la seguridad. Ustedes sabrán que en los últimos años, desde 2006, México ha estado implicado en lo que se llama la lucha contra las drogas.
Se declaró prácticamente una guerra por el gobierno de Felipe Calderón en el 2006. Recién entrado a la gestión, declara ese inicio de esa lucha contra la guerra. Mire, entre la gestión de Calderón y del siguiente presidente, Enrique Peña Nieto, presidente del PRI, o sea, candidato del PRI en su momento, han muerto ya 250,000 personas. Y los desaparecidos son más de 40,000. O sea que México ha estado básicamente como un país en guerra. Y este problema sigue ahora con el gobierno de López Obrador, porque no es tan fácil parar este problema. Claro, no. Entonces, la solución que el gobierno ha planteado es la creación de una Guardia Nacional. Esta Guardia Nacional tendría unos 150,000 miembros, estaría distribuida en 266 coordinaciones regionales, estarían permanentemente en esos lugares, tendrían instalaciones para esos lugares y ya se han presupuestado para este año 17,600 millones de pesos mexicanos, está más o menos a 19 pesos mexicanos por el dólar. Entonces, pero 17,000 millones de pesos mexicanos ya están presupuestados para eso. Ha empezado el entrenamiento de la Guardia Nacional con la supervisión de las Naciones Unidas. Michelle Bachelet visitó México, asistió a la conferencia matutina que da el presidente de México todos los días. Andrés Manuel López Obrador va a la televisión y da una conferencia matutina abierta a todos los periodistas, de lunes a viernes. Allí visitó Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el gobierno se compromete a ser supervisado por las Naciones Unidas para asegurarse de que no hay violación a los derechos humanos de parte de la Guardia Nacional. Eso realmente es algo importante porque se ha comenzado un paso para solucionar en México el problema de la seguridad ciudadana. Otro asunto que yo diría que es un logro es el robo de combustible. Ah, sí, le iba a preguntar de eso. El robo de combustible en México, estábamos hablando de que en el gobierno de Peña Nieto se estaban robando sobre 50,000 barriles diarios. Para que tenga el contexto, en México se consume 800,000 barriles diarios de gasolina y se importa 600,000 barriles desde Estados Unidos. Santo Padre. Para darle otra idea, desde Tuxpan, en Veracruz, a la Ciudad de México, hay un ducto, que es la palabra que se usa en México, que transporta 60,000 barriles diarios de gasolina de Tuxpan, Veracruz, a la Ciudad de México. Esos 60,000 barriles diarios es el consumo de gasolina en la Ciudad de México. Ya. Entonces, cuando el gobierno llega al poder, se encuentra con la situación de que desde el Palacio Nacional, Los Pinos, se dirigía el robo de combustible. Había una mafia en el poder. Para que tengan otra idea más clara sobre esto, en México hay 17,000 kilómetros de ductos, de tubos que transportan combustible por debajo de la tierra. Y habían 12,000 tomas cuando llegan al poder. Entonces, el primer problema que enfrenta el gobierno es parar el robo de gasolina, que en México se le llama huichicol. ¿Y ha conseguido realmente pararlo? Sí, se ha detenido a menos de 2,000. De ser alrededor 60,000 barriles diarios que se robaban, se ha reducido entre 2 y 4,000 barriles diarios ahora. Cuando hay voluntad se puede, señor. Claro, esa es la cuestión. Y una cosa, el caso que estremeció al mundo, de los 43... Ayotzinapa. Sí. ¿Qué ha habido con eso? ¿Ha habido alguna iniciativa para...? Sí, claro. Justo al tomar posesión, Andrés Manuel López Obrador nombró una comisión que está investigando el caso. Se invitó a un grupo forense argentino que había estado en México dándole seguimiento al asunto y eso sí, eso está en plan. Se reunió con los familiares de las víctimas y los familiares de las víctimas siguen con su protesta para exigirle al gobierno que se cumpla. Claro. Pero este es un asunto bastante espinoso para el gobierno mexicano, porque como ustedes saben, estuvo implicada las Fuerzas Armadas en esto. Sí. O sea, no fue solamente de achacárselo a los narcotraficantes,
importante como hizo el gobierno de Peña Nieto. Entonces se está haciendo una investigación profunda. Está a cargo de esto el subsecretario de Gobernación, que se llama Alejandro Encina. La Secretaría de Gobernación en México, que era históricamente la más temible en el país, ahora se ha convertido en una Secretaría para la Seguridad Nacional y para la protección de los derechos humanos. Las cárceles que habían en los sótanos de la Secretaría de Gobernación han desaparecido. Entonces, eso es muy importante. Claro que sí. Ahora, hemos estado echándole muchas flores al gobierno de López Obrador. Pero de los desafíos vamos a hablar cuando vengamos de la pausa. Bueno. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Queremos informar a todo el Magisterio Nacional que a partir del día de mañana se publicará de manera oficial la convocatoria al concurso de docentes y directores de centros en todo el territorio nacional. Estaremos solicitando el reclutamiento de 7.500 personas y alrededor de 1.500 directores de centro que están de manera interina actualmente y que también tendrán que someterse al concurso de oposición. Nosotros estuvimos en este mismo salón el día 14 de marzo planteando sobre la mesa al señor ministro y a sus funcionarios cuáles eran los temas fundamentales para el buen desenvolvimiento de los procesos educativos. Si queremos calidad en la educación, lo primero que tenemos es que contar con maestros que estén motivados en las aulas impartiendo esa docencia de calidad. Ministerio de Educación. Sobre estos hombros descansa el futuro de la nación. COPNAMA aporta cada año decenas de profesionales a través de su programa nacional de becas, que les cubre absolutamente todo, desde su matriculación hasta la graduación. Así trabaja COPNAMA, socialmente responsable y comprometida con el desarrollo de nuestro país. Esta es la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, COPNAMA, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Para tu descanso familiar, Hotel Cop Marina Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cop Marina, un paraíso tropical cerca de ti.
Gracias por seguir con nosotros compartiendo el contenido de Café para Dos. Emelio, el presidente de México, cuando se juramentó, López Obrador, anunció rápido medidas como la reducción de los salarios a los funcionarios y también una disposición que establece, como aquí, lo único que nadie puede ganar por encima del presidente, pero aquí eso no es verdad. Aquí cada oficina y cada ministro se pone el salario que le parece y el Banco Central, y de repente tú encuentras hasta viceministros y miembros de consejo que ganan más que el presidente. En México esto realmente se ha cumplido, la reducción de los salarios a los altos funcionarios, el tope y el tema de la corrupción. ¿Cómo lo ha ido enfrentando López Obrador? ¿Cuál es el balance en ese sentido? Bueno, López Obrador ha empezado diciendo que le va a poner fin a la corrupción y a la impunidad. Ese ha sido el centro de la campaña de López Obrador, pero no solamente en estas elecciones. López Obrador tiene más de 40 años implicado en la política mexicana. Sí. Y cuando estuvo de gobierno en el Distrito Federal, 2000 a 2005, esa fue la vertiente central de su gobierno. Entonces, empezando con eso, la Constitución de México de 1997 establece, una parte de la Constitución establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Pero a eso nunca nadie le ha puesto atención. Entonces López Obrador ahora llega y dice, vamos a aplicar la ley. Y él se reduce el salario a 40% de lo que ganaba Peña Nieto. O sea que en pesos mexicanos, López Obrador gana 108,000 pesos. Ahora bien, ¿cuáles eran los salarios de los altos funcionarios de México? Los mexicanos, los altos funcionarios, tenían los salarios más altos del mundo. Solamente Donald Trump superaba en salarios a los que tenían los ministros de justicia en México. En México, un ministro de Suprema Corte ganaba $30,000 mensuales. Donald Trump gana un poco más de $40,000 mensuales. Entonces, ahora, cuando se procede a aplicar esta resolución, se encuentran con grandes trabas. Primero, que la justicia es autónoma con relación al presidente de la República, que el Banco de México es autónomo con relación al presidente de la República y que hay un montón de entidades del Estado que son autónomas. Entonces, no aplica. Pero, por otro lado, López Obrador insiste en que nadie puede ganar más que el presidente de la República porque tú seas una entidad autónoma no te autoriza a violar la ley. Comenzando con la Suprema, ahí hubo el problema. Y bueno, finalmente aceptaron. Pero tú te imaginas bajar del salario de $30,000 mensuales a que esté por debajo del presidente de la República. Ese fue un tema de desafío por aquellos que eran afectados por la cuestión esta de los salarios. Entonces, pero el tema de la corrupción no se para en la cuestión de los salarios. El tema de la corrupción, López Obrador dice que se procede a barrer desde arriba. Cuando barre las escaleras, se barra de arriba para abajo. Que se van a bajar los salarios, altos salarios, pero el salario abajo se va a aumentar. Claro, como debe ser. Se va a aumentar abajo y que las personas que tienen un empleo de base sindicalizado no va a perder su trabajo. Pero aquellos directores que se crearon en México, miles y miles de sus direcciones, que no tenían una gran cantidad de función, han sido eliminadas. Entonces, eso ha llevado a que se incremente el desempleo entre esos funcionarios. Pero abajo, a nivel de la base, para nada se ha despedido a nadie. Entonces, esto, sin embargo, ha habido problemas cuando el gobierno entra, porque el gobierno llega al poder con una alianza. Por ejemplo, 5 expresidentes del PAN pasaron a formar parte de Morena.
Morena es el partido de López Obrador, sí, que se llama Movimiento de Regeneración Nacional, que se creó en el 2014 y en el 2018 gana las elecciones. Sí. Claro, pero es en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, que ha venido ya con más de 40 años trabajando, y había sido candidato a las elecciones en el 2006. Y había ganado y un fraude lo había despojado. Bueno, para que tengas una idea, en el 2006, según los datos del Instituto Electoral, él perdió por 0.56%. Sí, hubo un reconteo limitado, después se le hizo otro fraude con el 2012, sí, un distinto al anterior, porque se le daban unas tarjetas a la gente a través de la cual se le compraba el derecho al voto. Sí. Entonces, la idea es que con todo lo que se le quita a estos altos salarios y con eliminar los robos, se ha creado en México un instituto que se llama Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Ah, pero qué bien. Y que ese instituto y el dinero que se recaba de esa manera se va a utilizar para financiar los programas sociales de que hablábamos anteriormente. Qué bien, excelente. Ahora bien, también hay, todo tiene sus bemoles. También hay el asunto de que no se va a hacer una reforma fiscal, por lo menos en los primeros 3 años de la gestión. Y que el dinero robado y los ahorros que se están haciendo, por ejemplo, con el huichicol, el huichicol es el robo de combustible, pero también hay huichicol en las medicinas, que el gobierno te daba, por ejemplo, el dinero para que se compraran las medicinas y se compraba a 2 o 3 empresas que eran las que financiaban las campañas. Allá en México, particularmente con la gestión de López Obrador, de Enrique Peña Nieto, hubo la cuestión de Odebrecht, que Odebrecht estuvo financiando la campaña. Actualmente, el director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, anda corriendo, le queda un día para entregarse. Anda corriendo porque es prófugo de la justicia, él se había amparado con un juez corrupto, va a tener que presentarse a la justicia para enfrentar cargos. Esa es una cosa que López Obrador ha dicho, que caiga quien caiga, se acaba la corrupción en México. Perfecto. Los desafíos, así brevemente, que nos quedan unos 5 minutos de programa, ¿cuáles serían los principales desafíos que tiene López Obrador por delante? El primer desafío es la relación con Estados Unidos. Ustedes habrán visto en los últimos días que el presidente Trump, como parte de su deseo de reelegirse en Estados Unidos, de repente amenazó con subir aranceles a México. Los aranceles serían de 5%. Inicialmente, y sería escalonado y llegaría hasta 25% para octubre. Pero para que tengan una idea, ¿no? 5% de aranceles en México quiere decir 17.500 millones de dólares. Una barbaridad. Porque el comercio de México, de lo que exporta México, son 660.000 millones de dólares que México exporta anualmente. Entonces, si tú le pones eso, va a ser un desastre para la economía mexicana. Claro. Pero esto era simplemente ruidos de Donald Trump para comparecer ante sus constituyentes, ¿no? Sus votantes. ¿Un recurso de campaña? Es un recurso de campaña. Eso básicamente era. Se metió mucho miedo, pero México muy hábilmente, particularmente López Obrador y su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, han manejado la cosa muy tranquilamente. Exacto. Y ya se ha conseguido, como ustedes saben, que ya no va a haber aumento de aranceles. Pero México va a tener que hacer algunos arreglos, como por ejemplo mayor aplicación de la ley de migración para detener a los migrantes que vienen de Centroamérica y otros países. Sigue el espinoso tema de México como tercer país seguro. Habría que ver los detalles del acuerdo, pero la cosa es que por ahora ya no va a haber aranceles. Esto lo comunicó Donald Trump, también el secretario de Relaciones Exteriores de México. Ya en la prensa de hoy se ven los detalles de este. Ese va a seguir siendo un gran reto para México. Okay. El segundo gran reto es real y efectivamente aplicar medidas para reducir la seguridad. Tercero, las relaciones con
el ejército sigue siendo pendiente. Ustedes saben que el nuevo aeropuerto que va a estar sirviendo a la Ciudad de México en Santa Lucía va a ser construido única y exclusivamente por los militares. Okay. Ellos lo van a construir y lo van a administrar. Ese sigue siendo un tema. La cuestión del ambiente sigue siendo otro tema. Todavía no se ha emitido el permiso ambiental para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Todavía no se ha emitido el permiso para construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco. Una refinería de petróleo que va a costar $8 mil millones de dólares y que va a ser construida por Pemex. No va a ser construida porque ninguna de las compañías que licitaron querían construirla porque decían que se gastarían 12 mil millones y que estaría terminada para el 26 y López Obrador quiere que se construya en 3 años. Entonces los mexicanos mismos están construyendo la refinería. Eso es un desafío, ¿verdad? Porque la idea es que México no importe petróleo. Okay. Actualmente importa 600 mil barriles diarios y la idea es que no importe, es que lo produzca nacionalmente. Exacto. Se están reparando las otras 6 refinerías que hay en el país y entre esas refinerías se propone que México se autoabastezca. Ustedes ven que últimamente las calificadoras han reducido el valor de Pemex, pero tiene que ver en parte con que México no va a comprar el petróleo en Estados Unidos, la gasolina en Estados Unidos, y por eso hay ese tipo de situación. Bueno, señores, hemos tenido una panorámica de lo que son los principales logros de este gobierno que se ha constituido en una especie de lucecita, ¿no? De vitrina en América Latina en un momento en que hay una ola que retrocede y los principales desafíos que tiene México. Hay que agradecerle, el tiempo se nos fue tan rápido. Agradecerle de verdad a Emelio Betances que haya compartido con nosotros estas informaciones importantísimas y estaremos pendientes de lo que va ocurriendo en México porque nos importa mucho y ojalá que en otra oportunidad podamos tenerte de nuevo en Café para Dos con otros temas de lo que constantemente se está siguiendo. Así que muchísimas gracias. De nada. Bueno, y la invitación a ustedes para que nos encontremos de nuevo el próximo sábado en una nueva entrega de Café para Dos. ¿Tú?